No hay foto más incómoda en la Fórmula 1 del año 2025 que esta. Un joven de 21 años, con overol azul de Alpine, sentado en un cockpit que no era suyo. Jack Doohan todavía tenía su nombre bordado en la cabecera del asiento. Su foto seguía en la pantalla del garaje. Franco Colapinto llegó, se sentó, y no dijo una sola palabra. No hizo falta. Era mayo de 2025. Gran Premio de Emilia-Romagna. Imola, la pista donde Ayrton Senna murió, la tierra sagrada del automovilismo. Y en ese paddock sagrado ocurrió algo que muchos consideraron una ejecución. Jack Doohan, el australiano hijo de leyenda, fue reemplazado después de solo 6 carreras, sin puntos, sin gracia, sin misericordia. Flavio Briatore, el hombre que mató y resucitó más carreras que nadie en la historia de la F1, había tomado su decisión. Colapinto entró, y el mundo se dividió en dos. Para entender lo que pasó en 2025, hay que entender a un hombre, no a Colapinto, no a Doohan, no a Gasly. Hay que entender a Flavio Briatore. Briatore llegó a Alpine como asesor ejecutivo especial en 2024. Ese título suena oficinesco, pero en la Fórmula 1, asesor especial de Briatore significa una sola cosa: él manda. Sus credenciales son brutales. Llevó a Michael Schumacher a sus primeros títulos mundiales con Benetton. Construyó el dominio de Renault con Fernando Alonso en 2005 y 2006. También fue expulsado de la F1 en 2009 por el escándalo de Crashgate. Ordenar a su propio piloto chocar a propósito en Singapur para que Alonso ganara. Un genio, un villano, o las dos cosas al mismo tiempo. Cuando Briatore llegó a Alpine, lo primero que dijo fue: los pilotos que no rinden se van. No era amenaza, era pronóstico. Doohan lo escuchó. Sonrió nerviosamente en la rueda de prensa. Quizás pensó que era hablar por hablar. No lo era. En las primeras 6 carreras de 2025, Doohan no sumó un solo punto. Hubo errores, hubo choques en práctica, hubo momentos donde parecía que el auto le quedaba grande. Pierre Gasly, su compañero, marcaba el ritmo y dejaba en evidencia la brecha. Briatore miraba, tomaba notas, y un día, con la calma fría de un cirujano, levantó el teléfono. La llamada llegó en la noche del miércoles antes de Imola. Doohan estaba en su habitación del hotel del equipo. Al día siguiente era historia, sin conferencia de prensa dramática, sin lágrimas en cámara, solo un comunicado de Alpine que decía, con la frialdad de un correo de empresa: Franco Colapinto reemplazará a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna. Y así, uno de los deportes más crueles del mundo demostró, una vez más, exactamente lo cruel que puede ser. En 2024, Franco Colapinto era el cuento de hadas perfecto, el chico de Pilar, el que dormía en la fábrica de karts, el que hizo llorar a Argentina con sus puntos en Bakú, un héroe sin mácula, un debut de película, Fangio reencarnado, decían los más nostálgicos. Pero 2025 iba a ser diferente, porque en 2025 Colapinto no llegó como el underdog que no tenía nada que perder. Llegó como el ejecutor, como el reemplazante. Y el peso de eso es completamente distinto. Cuando llegó a Alpine en enero de 2025, lo hicieron como piloto de reserva, sin asiento de titular, un puesto de espera, de observación. Briatore había convencido a la dirección de Alpine con un argumento simple: este chico tiene talento y trae dinero argentino. Tenémoslo cerca. YPF, Mercado Libre, Globant. Las 3 compañías más importantes de Argentina llegaron con sus billeteras abiertas. Eso en la Fórmula 1 de 2025 vale tanto como las décimas de segundo. El problema era otro: el asiento titular estaba ocupado. Jack Doohan, el hijo del 5 veces campeón de MotoGP Mick Doohan, había sido confirmado para toda la temporada junto a Pierre Gasly. Era un pacto, un contrato, una promesa. Pero en la F1, los contratos duran hasta que Briatore decide que no duran más. Imola llega, Doohan está afuera, Han está... Y el paddock, ese universo de hipocresía y glamour, explota. Piensa en lo que significa ser Jack Doohan ese miércoles de mayo. Tienes 22 años, eres hijo del hombre más dominante que el motociclismo ha visto. Toda tu vida cargaste el apellido como corona y como cadena al mismo tiempo. Llegaste a la F1, el sueño, el destino. Y después de 6 carreras, 6, no 10, no 20, 6, te llaman a una reunión. Según fuentes del paddock, la reunión duró menos de un cuarto de hora. Briatore habló. Nielsen asintió. Doohan escuchó.
Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero el resultado fue el mismo que el de una avalancha. Brutal, rápido y sin posibilidad de negociación. Los periodistas preguntaron lo que todo el mundo pensaba. ¿Fue justo lo que le hicieron a Doohan? ¿Fue decisión deportiva o fue decisión comercial? Colapinto está en Alpine por sus tiempos de vuelta o por los 50 millones de dólares argentinos. Las respuestas de Alpine fueron siempre las mismas: corporativas, diplomáticas, vacías. Jack tomó esta decisión de forma colaborativa con el equipo. Franco demostró en Williams que puede rendir al máximo nivel. Estamos concentrados en el futuro, pero la verdad es más simple y más brutal. Doohan disputó el campeonato de Fórmula 2 en 2023. Fue subcampeón, un resultado que normalmente garantiza un asiento en F1. Pasó un año como reserva, estudiando, esperando, perfeccionando. Llegó a la F1 en el peor momento posible, con Briatore en la sombra, con Colapinto esperando al teléfono, y con un auto que ni el propio Gasly conseguía meter en los puntos consistentemente. Muchos pilotos legendarios tardaron más de 6 carreras en adaptarse. Nico Rosberg fue mediocre en sus primeras temporadas. Fernando Alonso, en su debut con Minardi, fue invisible. Pero a ellos nadie les mandó a casa después de 6 carreras. La diferencia es simple. En 2025 Colapinto existía. Y en la lógica de Briatore, si tienes algo mejor esperando en la puerta, ¿para qué esperar? Lo que nadie pudo negar es que Doohan, al salir, se comportó con una dignidad impresionante. No lloró en las cámaras, no recriminó a nadie públicamente. Emitió un comunicado breve, educado, y desapareció. Mientras Colapinto se ponía el overol azul de Alpine por primera vez como titular, Doohan guardaba sus cosas en silencio. En el mundo del automovilismo eso se llama clase. Y a veces la clase la tienen más los que pierden que los que ganan. Franco Colapinto llegó a Alpine sonriendo. Siempre sonríe. Es su marca, es su escudo. Pero el garaje de Alpine no era el garaje de Williams. En Williams, Colapinto era el chico nuevo, el favorito del jefe, la estrella naciente. Alex Albon, su compañero, lo adoptó como un hermano menor. Le enseñó, lo protegió, lo guió. Pierre Gasly no es Albon. Gasly es un piloto que ganó en Monza en 2020, en uno de los días más surrealistas de la F1 moderna. Que estuvo en Red Bull, falló, fue humillado públicamente por Helmut Marko y sobrevivió. Que reconstruyó su carrera ladrillo por ladrillo con Alfa Tauri, luego con Alpine. Un hombre forjado en el fuego de las críticas, con ego de acero y ninguna intención de ceder territorio. En la primera semana de convivencia, el ambiente fue cordial, sesiones de fotos conjuntas, declaraciones optimistas, la fachada corporativa perfecta, pero en los datos de telemetría, esos números que no mienten, que no sonríen para las cámaras, la historia era diferente, carrera a carrera. Colapinto recortó la brecha con Gasly, no solo en clasificación, en ritmo de carrera, en degradación de neumáticos, en frenada. Los ingenieros lo veían, Gasly lo veía. La primera tensión visible llegó en Mónaco, el circuito urbano más famoso del mundo, donde la pista tiene 3,3 kilómetros y el ego de cada piloto ocupa 6 kilómetros. En la clasificación del sábado, Colapinto terminó a 4 décimas de Gasly. 4 décimas en Mónaco, en su primera vez en ese circuito con ese auto, es un resultado que los ingenieros llaman impresionante cuando nadie los escucha. Cuando alguien los escucha dicen satisfactorio. Gasly no quedó impresionado, quedó pensativo. Después de la sesión, la reunión de ingeniería duró el doble de lo normal. La explosión real llegó en el Gran Premio de los Estados Unidos, Austin, Texas. Colapinto y Gasly transitaban las últimas posiciones, luchando contra el reloj y contra la irrelevancia momentánea. El equipo emitió una orden por radio clara: mantén la posición detrás de Gasly. En la F1, las team orders son sagradas, son odiadas por los fans románticos, pero son la lógica del equipo primero. Colapinto las escuchó con claridad, y en la penúltima vuelta, con Bortoleto presionando desde atrás, las ignoró. Colapinto atacó a Gasly por la 17ª posición. Sí, la 17ª. Un puesto que no vale puntos, ni bonos, ni portadas de revista. Pero vale algo que en el mundo de las carreras es tan real como el dinero. La demostración de quién manda en pista. El adelantamiento fue limpio, perfecto, técnicamente. Gasly levantó la guardia tarde. El Alpine azul número 5 pasó al número 10. En el muro, Steve Nielsen apretó los labios.
En los auriculares la radio se llenó de silencio cargado. Después de la carrera, Nielsen fue directo con la prensa. Las instrucciones del equipo deben seguirse, siempre. Colapinto, para su crédito, no mintió. Entiendo que las órdenes deben cumplirse. Tuve un mal juicio en ese momento. No va a repetirse. Briatore, preguntado sobre el incidente, sonrió. Los dos quieren ganar. Eso es bueno. Una respuesta calculada de alguien que entiende que un poco de fuego dentro del equipo mantiene a todos despiertos, pero también de alguien que sabe que el fuego descontrolado quema todo. Colapinto lo entendió. Gasly también. La guerra fría del garaje continuó, pero en silencio. El calendario avanzó implacable. Miami, Mónaco, Canadá, España, Austria, Gran Bretaña, Hungría, y el marcador de Colapinto seguía igual, 0. No era incompetencia, era una tormenta perfecta de factores. El Alpine A525 era, en el mejor de los días, un auto de mitad de pelotón bajo. No tenía la velocidad para pelear puntos de forma consistente. En ese contexto, Colapinto y Gasly eran dos boxeadores con las manos atadas peleando por el honor. Pero hubo momentos que duelen especialmente. En el Gran Premio de España, Colapinto clasificó 12º, a 3 posiciones de los puntos. En carrera, salió 10º por la penalización de otros pilotos. El ritmo era bueno. Los neumáticos aguantaban. Vuelta 40, posición 10ª, un punto a la vista. Y entonces un safety car por el accidente de otro. La baraja se revolvió. Cuando se reanudó la carrera, Colapinto emergió en 13º. Fuera de los puntos, sin opción de recuperar. Esas son las carreras que quiebran a los pilotos que no tienen estructura mental de acero. En Austria, llegó a Q3 por primera vez con Alpine. El estadio Schottergrube vibró. La bandera argentina apareció en las gradas. Los fans argentinos que viajaron a Europa con sus camisetas celeste y blancas gritaron su nombre. Clasificó 10º, un punto si terminaba ahí. Pero en la vuelta 12, una falla en la unidad de potencia lo obligó a retirarse. Colapinto se bajó del auto en el pit lane, miró el suelo, respiró, no dijo nada, no necesitaba. Todos entendieron esa mirada. En Las Vegas la FIA lo multó, o mejor dicho, multó al equipo, por una irregularidad en los neumáticos de su auto durante práctica. 5.000 euros, una cifra ridícula en el mundo de la F1. Pero otro titular negativo, otra piedra en la mochila. El comentarista Jacques Villeneuve, que nunca tuvo miedo de decir lo impopular, fue directo en Sky Sports. Colapinto llegó a Alpine por el dinero argentino. Todavía no vemos en Alpine lo que vimos en Williams. En Williams corría libre, sin presión, como alguien que no tiene nada que perder. En Alpine corre tenso, como alguien que sabe que lo están mirando. Una evaluación cruel, pero no tan alejada de la realidad. Briatore empezó a hablar en público de manera ambigua. Franco necesita madurar. Necesita entregar puntos, el talento está ahí, pero la F1 no paga por talento potencial. Palabras cargadas como un arma. Porque en la F1, cuando el jefe dice necesito ver más, el piloto siente el suelo moverse bajo sus pies. La prensa argentina entró en pánico colectivo. ¿Lo van a bajar como bajaron a Doohan? Las redes explotaron. Los hashtags volvieron a trending. Y Colapinto, en una entrevista en Singapur, dio la respuesta más madura de su carrera. Sé que estoy siendo evaluado, vivo con eso todos los días, pero prefiero vivir con esa presión a no estar aquí. Una frase que dice más sobre su carácter que cualquier tiempo de vuelta. Aquí está la verdad que nadie en Europa quiere decir en voz alta, pero que todos saben. Colapinto sobrevivió en Alpine no solo por su velocidad, sobrevivió porque llegó con una valija de dinero que ningún otro piloto candidato podía ofrecer. Globant, la empresa de tecnología argentina valuada en más de $7.000 millones. YPF, la petrolera estatal, una marca que vale millones en logotipos en el ala delantera. Mercado Libre, el gigante del e-commerce latinoamericano que tiene visibilidad en 18 países. Estos 3 logos en el overol azul de Alpine representan decenas de millones de dólares en patrocinio, en una temporada donde Alpine no está ganando carreras, donde necesita desesperadamente financiamiento externo, donde la transición a motores Mercedes para 2026 requiere inversión masiva. Esos logos no son decoración, son oxígeno. Y cuando Briatore confirmó en noviembre de 2025 la continuidad de Colapinto para 2026, fue honesto, a su manera, sobre el mix de factores.
Franco evolucionó, el apoyo de sus patrocinadores es fundamental, y la dupla con Gasly tiene química. Observa las palabras. Evolucionó es deportivo. Apoyo de patrocinadores es financiero. Química es político. 3 razones para un solo piloto. En la F1, cuando un equipo da 3 razones, normalmente una de ellas importa más que las otras dos. No es acusación. Es la realidad del deporte más caro del mundo. Colapinto tiene talento. Eso es indiscutible. Pero en la F1, el talento sin dinero se llama piloto de simulador y el dinero sin talento se llama banco de una corporación. Colapinto tiene ambos. Eso es lo que lo hace único y eso es exactamente lo que lo hace polémico. El 7 de noviembre de 2025, Alpine lo hizo oficial. Franco Colapinto, Pierre Gasly, temporada 2026. La dupla fue confirmada con el respaldo de Briatore. Jack Doohan firmó su salida definitiva de Alpine el 13 de enero de 2026. Acuerdo mutuo, dijeron, como si dos partes de un divorcio estuvieran de acuerdo de la misma manera. Buscará correr en Superfórmula en Japón. De ser titular en Alpine a empezar de cero en Asia. La historia del automovilismo está llena de pilotos talentosos que no encontraron la sombra correcta, el dinero correcto, el momento correcto. Doohan podría ser uno más, o podría ser el que vuelve con revancha. La F1 tiene pocos finales definitivos. Para Colapinto, 2026 es diferente en todos los sentidos que importan. Alpine cambia a motores Mercedes. Un salto tecnológico enorme. La pretemporada promete un auto capaz de pelear regularmente en la zona de puntos. Si el carro rinde, Colapinto tendrá por primera vez en su carrera completamente formal en F1, la herramienta que necesita para demostrar lo que verdaderamente vale. Sin excusas de auto lento, sin la distracción de reemplazar a alguien, con un contrato firmado, con patrocinadores confirmados, con Gasly como vara de medición justa. Y ahí está la trampa de la narrativa del mérito. Porque si Colapinto marca puntos regularmente en 2026, todos dirán, era talento, el auto simplemente no lo dejaba brillar en 2025. Y si no lo hace, todos dirán, lo dijimos, era marketing, no piloto. Ambas narrativas ya existen. Ambas esperan al resultado para declararse ganadoras. Eso es lo fascinante y lo cruel del caso Colapinto. No hay zona gris, no hay evaluación tranquila. Es Argentina mirando con el corazón, es Europa mirando con los cronómetros. Son dos miradas hacia el mismo hombre, esperando respuestas completamente diferentes. Lo que sí es indiscutible a esta altura es lo siguiente. Franco Colapinto, con 22 años, navegó uno de los años más complejos que un piloto joven puede vivir en la F1. Sustituyó a un hombre inocente. Convivió con un compañero experimentado y territorial. Corrió una temporada entera sin puntos con un auto que no los permitía fácilmente. Desobedeció al equipo una vez y aprendió. Sobrevivió a Briatore, que no tiene costumbre de ser gentil con quienes no rinden, y salió con contrato para 2026. Eso en sí mismo es una victoria, una invisible, una que no aparece en ningún cuadro de puntos, pero real. La pregunta final no es si Colapinto tiene talento. Eso lo respondió en Williams en 2024, con Bakú y Singapur y Monza. La pregunta final es si Colapinto tiene todo lo que la F1 moderna exige: velocidad, consistencia, política interna, control emocional, paciencia estratégica y la habilidad de rendir cuando el mundo entero, Briatore, Gasly, la prensa argentina, la prensa europea, lo mira al mismo tiempo. Muy pocos en la historia lo lograron. Los que lo lograron se llaman campeones. Si esta historia te hizo cuestionar hasta qué punto el talento solo alcanza en el deporte de élite y cuánto depende del dinero, la política y el momento, suscríbete ahora. Este canal no celebra ni destruye héroes, los analiza, los entiende, los cuestiona, porque la Fórmula 1 es, al mismo tiempo, el deporte más meritocrático y el más corrupto del mundo. Y Franco Colapinto vive en esa contradicción todos los domingos de carrera. Para los que quieren entender el deporte de verdad, únete.